posible tener vitalidad llegando a los 80, 90? Es posible. La prueba son precisamente el pueblo oriental y el pueblo chino en particular, ¿no? Los ves con edades bastante avanzadas haciendo ejercicio que quizá algún occidental ya dejó de hacer a los 40, 50, ¿no? Gente mayor, subiendo escalones para arriba, subiendo montañas como una normalidad, como un ejercicio rutinario. Alex Miesa, más conocido como Zi Xiao, es maestro internacional de artes taoístas. Ha entrenado con los monjes y referentes más legendarios de Wudang, China. Hoy recorre el mundo compartiendo los secretos mejor guardados de la cultura oriental para el cultivo interno y las prácticas para hackear nuestra vitalidad. ¿Es verdad que podemos comprar años de vida cuando mejoramos nuestra respiración? Sin duda. O sea, cuidar es, de alguna manera, desacelerar el ritmo de envejecimiento celular. ¿Cómo empezamos a cuidar? Con la alimentación, por supuesto, con los hábitos. El cenar tarde es una agresión a nuestro cuerpo, literalmente. Otro de los hábitos muy dañinos en Occidente es el de acompañar las comidas con bebidas frías. El estómago ni siquiera nos puede mandar la señal de estar saciados a tiempo, ¿no? Entonces comemos más. Los dulces pueden no ser tan dañinos si se comen con... Ni aunque estemos hablando de una fruta. O sea, ni siquiera fruta. Ni siquiera fruta. ¿Y cuál es la forma ideal de romper ese ayuno o desayunar? El ideal en la costumbre china es iniciar por... equilibra mucho las funciones digestivas. El séptimo ciclo de 7 años es donde la mujer encuentra más esa posibilidad de cambio real. Ese momento en el taoísmo se considera como la segunda primavera, que se llama. Es un renacimiento para la mujer. Estamos en una época en donde la mayoría de las personas vivimos con cansancio constante, cansancio del cuerpo, cansancio de la mente, que no nos permiten disfrutar de la vida como nos gustaría. Parece ser que en Occidente nos han enseñado a forzar la vida en vez de enseñarnos a cómo conservamos nuestra energía. El Tao, esta sabiduría milenaria que durante muchísimo tiempo ha enseñado a las personas a cómo vivir en calma, con vitalidad y con propósito, y no desde el esfuerzo, sino desde el equilibrio, nos va a traer grandes aprendizajes para esta vida moderna. Por eso hoy he traído a un maestro Tao. Él es Alex Miesa. En su nombre Tao es Zi Xiao. Ahora me lo contará si lo he dicho de la manera correcta. Y nos va a enseñar como los principios básicos que podemos implementar en nuestro día a día para vivir con vitalidad y tener una vida longeva. Bienvenido al podcast, Alex Miesa, Zi Xiao. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer estar aquí y poder compartir contigo y con tu audiencia toda esta sabiduría milenaria. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que tú has hecho un recorrido muy largo para llegar hasta aquí, así que honrada de tenerte aquí, que nos puedas compartir toda la sabiduría taoísta a este espacio, que va a ser la primera vez que vamos a tocar este tema. Qué bueno. Si hablamos ya de la alimentación, yo creo que tienes mucho que compartirnos. Tú te has formado también en medicina tradicional china, y estos temas encantan aquí a la audiencia. Y desde tu punto de vista, ¿qué cambia en la forma en la que los alimentamos? ¿Cómo se alimentan allí? Y que creo que sería interesante empezar a incluirlos en nuestra rutina diaria. Sí, pues como hablábamos, dentro del trabajo que podemos hacer en relación a la disposición de nuestra vitalidad o nuestra bioenergía, el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? No solo el movimiento, la gestión de la respiración consciente y demás nos puede ayudar, sino sobre todo la manera en que nos nutrimos. Y es que nos nutrimos externamente básicamente de 2 aspectos. Uno es la respiración y el otro es la alimentación. Entonces es tan importante el cómo nos alimentamos como el cómo ejercitamos o cómo respiramos. Okay. Son pilares fundamentales, ¿no? Y sí que es verdad que la alimentación es un tema muy importante, sobre todo con la deriva que lleva Occidente a nivel alimenticio, ¿no? Sí, y la comparativa que tenemos también de otro tipo de culturas, como puede ser la oriental y la china en específica, ¿no? Especialmente en el mundo hispano, porque tenemos ya de serie un número de costumbres que parece ser que sean más dañinas que benéficas a nivel de alimentación, ¿no? Los hábitos que tenemos con la alimentación.
Hay muchos temas que se pueden tratar a nivel de alimentación, pero quizá los más importantes son el cómo nos enfrentamos a esta alimentación, viéndolo como un aspecto de nutrición realmente, no como una manera de saciar el hambre, sino como introducción de energía en nuestro cuerpo. Energía de la que debemos disponer para nuestras actividades cotidianas, ¿no? O sea, no se ve como una dieta, como una imposición de una dieta especial, como lo vemos aquí, ¿no? O sea, cuando queremos conseguir la salud en cuanto a alimentación, sabemos que los ultraprocesados no los podemos consumir, pero sí que como que seguimos marcando mucho por un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La dieta, ¿para qué? Otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo, bajar de peso, Bajar no de sé peso. qué. Bueno, quizás al principio, si uno está en sobrepeso, pues sí, quizá al principio sí pueda orientar su dieta en cuanto a tratar de restringir ciertos alimentos que realmente le produzcan esa sobrecarga que el cuerpo no puede asimilar, ¿no? No puede llegar a digerir y que crean ese sobrepeso, ¿no? Entonces, sí se puede orientar una dieta al principio con unos objetivos de cambiar la estructura metabólica del organismo, pero también al final, como decíamos, como una orientación de empezar a ser consciente de cómo me afecta la comida. Porque no estamos muy atentos en general porque hemos perdido esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos, pero la comida nos afecta enormemente a cómo nos sentimos físicamente y a cómo nos sentimos emocionalmente. De hecho, comemos mucho emocionalmente. Entonces no registramos realmente qué nos produce la comida, sino el placer momentáneo de lo que como, porque como eso por la mente deseosa, ¿no? Sí, la dopamina que Pero nos produce. efectivamente, el cómo gestiono la alimentación y los hábitos de la alimentación, los horarios de la alimentación, pueden modificar muchísimo el bienestar que tengo y el cómo y la longevidad que hablábamos antes, ¿no? ¿Deberíamos tener horarios para alimentarnos? Deberíamos tener horarios más adecuados y administraciones de la comida más adecuados acorde a los horarios. Okay, por ejemplo, uh-huh. Una costumbre muy dañina que tenemos en el mundo hispano es cenar tarde. Sí. El cenar tarde es una agresión a nuestro cuerpo, literalmente. O sea, nuestro cuerpo, los biorritmos que tiene nuestro cuerpo, nuestro ritmo circadiano, no facilita que por la noche tenga que digerir toda esa comida. Los órganos dedicados a la digestión y la gestión de la comida y transporte y demás, por la noche no trabajan tanto, están en reposo. Si le administramos una gran cantidad de comida, le estamos sobreejercitando esos órganos que acaban estando en desgaste, porque tienen saturación de trabajo en las horas en las que menos le conviene. Además, impedimos que los órganos que sí deben trabajar por la noche para detoxificar el cuerpo no hagan su proceso porque hay otros órganos haciendo una labor más importante, que es la de digerir la cantidad de comida que se ha administrado antes de acostarse, ¿no? ¿Cuál sería la hora ideal para poder cenar, por ejemplo, la última comida? El ideal para que el cuerpo haga su proceso biológico natural sería el comer por lo menos unas 4 horas antes de acostarse. 4 horas antes. Por lo menos. La dieta que llevamos o el régimen alimenticio que llevamos generalmente allá en China es de como mucho cenar a las 5:30 de la tarde. 5:30 Esa es la última de la tarde. comida. Aquí es el té de la tarde. Aquí es la merienda. Es la merienda, justo. Sí. Pues la merienda debería ser la última comida del día. Porque encima se come liviano, entiendo. ¿O qué tipo de comidas priorizan por la noche? Sí, no se tiende a hacer comidas muy, muy cargantes, digamos. Okay. Se come mucha fibra, arroz y verduras. Y se come carne también, pero la visión de la introducción de la carne en la alimentación no es como tenemos también en el mundo hispano o europeo en general, que es las piezas de carne, ¿no? Como los bistecs No, ahí la carne se come mucho en platos de verdura y en trocitos pequeñitos, en dosis justas. ¿Dosis justas te refieres a cantidades más pequeñas? Sí. Uh-huh. Sí. Los que comen carne. Claro, también existe carne. Después, depende del trabajo energético en el que estás procesando, uh-huh, pues las versiones vegetarianas. Y para la cultura china, ¿qué es prioridad en cuanto a alimentos? Es decir, la proteína, la carne, ¿qué tipo de nutrientes son la prioridad? Ambas, pero sí que es
conveniente separarlos. Aquí estamos muy acostumbrados a mezclar proteínas y féculas o hidratos, ¿no? Uh-huh. La tendencia es más a separarlos, en tirar más de hidratos por la mañana y de proteínas hacia la tarde o al mediodía, ¿no? Interesante. Y sería lo más conveniente, claro, digamos, para la asimilación de los nutrientes por parte del organismo. Sí. ¿Y allá el tema del ayuno también es importante? Claro, de entrada ya algo que se está poniendo un poquito de moda aquí en Occidente es lo que llaman el ayuno intermitente. Sí. El ayuno intermitente es esa cotidianidad de la que hablamos en el régimen alimenticio de China, donde si ya tu última comida es a las 5 de la tarde y no comes nada hasta el desayuno, ya estás haciendo ese ayuno intermitente. Tal cual, porque entonces, son más de 12... No es un trabajo, es una normalidad. Claro. Eso. O sea, no es como un objetivo, ya es un estilo de vida. Es un Sabes hábito. Que son esas horas que necesita tu cuerpo descansar, claro, para limpiar el organismo, para detoxificarlo, para renovarse. Es vital. Uh-huh. Que nos acostemos con el estómago vacío. Wow. O por lo menos habiendo hecho esa digestión ya tranquilamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Se me ocurre esta pregunta porque dicen, no, es que yo por mi ritmo de trabajo no lo puedo hacer, que es que yo tengo turnos y tal. Claro. Sí. Todo es adaptable. Todo es adaptable. Son costumbres. Y al final las costumbres, como digo, provienen más de la mente emocional que realmente de la practicidad, porque el ordenamiento de la alimentación uno lo puede ajustar a cualquier tipo de ritmo de trabajo en general. Uh-huh. ¿Y cuál es la forma ideal de romper ese ayuno o desayunar prácticamente? ¿Hay alguna manera armónica para nuestro cuerpo de empezar un día desayunando? El ideal para la mañana, para cuando el cuerpo empieza a ingerir sus alimentos, en la costumbre china es iniciar por el agua de arroz. El agua de arroz es como una sopa, digamos, de poquita cantidad de arroz hervida en 4 o 5 litros de agua, digamos, que hierve durante 1 hora y media, 2 horas o hasta 3 horas, ¿no? Hervir el arroz, poca cantidad de arroz en mucha agua durante un par de horas. Entonces se crea esa agua espesa, que es la que favorece más el organismo, el estómago, los intestinos a primera hora de la mañana. ¿Qué propiedades tiene? O sea, de regular los... Equilibra mucho las funciones digestivas. Entonces es por eso conviene que sea el primer alimento. El agua de arroz mañana. Y tibia. Sí. Sí, tibia o un poco calentita. No, los extremos nunca son bienvenidos en esta visión tradicional. Es interesante. Ni muy caliente ni muy frío. Porque altera nuestro chi también, ¿no? Producen un desequilibrio en nuestro organismo, producen una sobrecarga. O sea, al final, mira, otro de los hábitos, por ejemplo, que tenemos muy, muy dañinos en Occidente es el de acompañar las comidas con bebidas frías. Totalmente, una gaseosa. Uf. Eso es otra agresión al organismo, porque el organismo, nuestro estómago, necesita una temperatura para poder hacer el proceso de la digestión de la manera más adecuada y armónica posible, ¿no? Si introducimos bebidas frías, bebidas con hielo, hacemos varios efectos nocivos para el organismo. Entre ellos, adormecemos el estómago, entonces ni siquiera nos puede mandar la señal de estar saciados a tiempo, ¿no? Entonces comemos más, porque ni siquiera nos sentimos saciados al beber bebidas frías junto con la comida. Y después el trabajo de sobrecarga que tiene el propio estómago de volver a regular la temperatura para seguir haciendo su trabajo, ¿no? O sea, necesita una temperatura a la cual reciba la comida para poder digerir, y si le introducimos bebidas frías, tiene que gestionar primero cómo volver a la temperatura. Entonces antes ese proceso, que hacer la digestión. Claro, se ralentiza, se entorpece, se bloquea, se estanca. Nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene totalmente el sentido. Otro de los hábitos alimenticios que tenemos muy, muy dañinos es el del postre. La introducción del dulce justo después de la comida. Por favor, no toques mi postre. Los dulces pueden no ser tan dañinos, aunque no aportan realmente mucho beneficio a nivel nutricional, pero si se comen por separado, si se comen con ya la digestión hecha. ¿Por qué? Si haces una comida solo de dulce, en todo caso, pero no mezclarla, porque mezclar el dulce junto con la comida que ya has administrado al cuerpo
produce un estancamiento también, produce una fermentación y una putrefacción, en realidad. Entonces es de mucho peor calidad. Ni aunque estemos hablando de una fruta. O sea, Ni siquiera fruta. Ni siquiera fruta. Las frutas o cualquier tipo de dulce deberían comerse por separado. Y separado estamos hablando de un margen de horas. Sí. O hacer una comida solo de eso, solo de frutas, o hacer una comida solo de dulce, que no te aportará mucho beneficio nutricional, pero bueno, te puedes saciar esa necesidad de dulce, ¿no? Pero fuera de horas, con ya la digestión hecha. Tú que has nacido en Barcelona, me contabas, ¿no? Y has estudiado en las montañas de Wudang, en China y tal. ¿Cuál ha sido para ti el primer impacto, tú que venías de Occidente, llegar hasta China, entrar a una dinámica quizás de estilo de vida completamente diferente? ¿Qué ha sido para ti el impacto más grande que has tenido? ¿O que recuerdas? Porque ya cuántos años desde que has empezado este camino. Sí, llevo ya viajando a China 20 años. Llevo. Y quizá... pues lo que contaba antes, ¿no? El impacto principal a nivel de diferencia con Occidente es precisamente eso, la conciencia que se tiene sobre la gestión y el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, ¿no? Ese mismo caso de ver cómo en los parques toda la gente mayor sale a ejercitarse a primera hora de la mañana, ya es un impacto visualmente, ya es un replanteamiento de por qué no estamos haciendo nosotros lo mismo en Occidente, ¿no? Porque aquí que las personas de edad están con los carritos, ¿no? Yo los veo con los carritos arrastrando y caminando. Están limitados, como pueden. Son dependientes, sufren bastante ese proceso de la vejez. Y sin embargo, la vitalidad que tiene la gente mayor en China es completamente distinta, ¿no? Están viviendo una segunda juventud, Tal de alguna cual, manera. eso es. Eso por un lado. Después, la alimentación, los horarios, lo que hablábamos, también es otro impacto. El cómo se regula la alimentación, la administración de los alimentos. Por eso decía que en la alimentación podemos hablar muchísimo y profundizar mucho, ¿no? Pero el uso de alimentos, ¿no? De cómo se complementan los alimentos y cómo se nutre a través de los diferentes tipos de alimentos para adecuarse, por ejemplo, a las estaciones y adecuarse a las particularidades energéticas de los desequilibrios que cada uno pueda tener, ¿no? Tomar el alimento como medicina. Y luego la práctica, lo más impactante, por lo menos en el contexto en el que yo me he ido desarrollando, que son estas montañas de Wudang, donde hay una tradición histórica de esta cultura del taoísmo y todas las herramientas. Es la cuna del tai chi, entiendo yo. Es donde se originó efectivamente la unión de la práctica de artes marciales con artes de cultivo para la salud. Interesante. Que eso dio lugar al tai chi, ¿no? Allí se produjo este hecho histórico de unificar esos dos grandes campos, ¿no? Las artes guerreras, que te preparan y te forjan una actitud frente a las diferentes limitaciones que puedas encontrar en el camino, los diferentes bloqueos, los diferentes puntos de inflexión donde uno tiene que aportar diferentes actitudes o preparaciones mentales para superar todos esos bloqueos que vamos encontrando en el camino, y eso, la actitud guerrera, te fortalece mucho ese carácter. Y las artes de cultivo interno, las artes para la salud y la longevidad, ¿no? Entonces se complementan muy bien, y de alguna manera en las montañas de Wudang como que se encontró un camino común donde implementar esa actitud guerrera también para el cultivo interno, el cultivo espiritual, porque se vio que acompañaba muy bien. Dentro del camino espiritual uno se va encontrando también con muchas barreras y muchas limitaciones. Y ese forjado del carácter que te da las artes guerreras, de alguna manera te hace enfrentarte a esas limitaciones y superarlas o trabajar sobre ellas con mayor disposición y fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, de esa fusión de esos dos mundos nacen lo que llamamos las artes marciales internas, que son artes marciales no tanto para el combate o para el enfrentamiento de la lucha, digamos, sino más para esa batalla interna de saber gestionar todos nuestros bloqueos, nuestras limitaciones, y empezar a implementar diferentes ejercicios y técnicas que mejoren la calidad del funcionamiento energético de nuestro cuerpo, ¿no? De esa fusión, de esa idea
de crear las artes marciales con carácter interno, nace el Tai Chi Chuan o el Tai Chi, como lo conocemos a día de hoy. Entonces sí, digamos que el impulso, el origen, la idea y el primer desarrollo nació en estas montañas sagradas de Wudang. Interesante. Qué apasionante mundo, la verdad, me encanta. Y sobre todo que una persona, ¿no?, que viene del occidente haya podido introducirse en ese mundo y apropiarse de eso. O sea, a mí me parece incluso aún más heroico, ¿no?, que una persona que nace allí en la cultura, como que ya lo entiende y es mucho más fácil para esa persona apropiarse, pero una persona que viene de otro contexto, otros objetivos, otro ritmo de vida y que se apropie de eso, yo creo que, no voy a decir imposible, pero debe ser un reto más grande. Es un reto porque primeramente ya no solo es exponerte a como decía, una cosmovisión distinta y a una manera de interpretar nuestro paso por la vida distinta, sino el lenguaje que se utiliza también, ¿no? El lenguaje es muy distinto, la manera de comunicarse y de interpretar todos estos tipos de conceptos en el chino es muy distinto al lenguaje occidental, ¿no? Entonces hay como varios retos de adaptación en este proceso, en mentalidad, cultura, tradición, lenguaje. ¿Cuál ha sido para ti el más difícil de superar? El idioma. El idioma. El idioma, claro. Claramente. Sí. Aprender bien el idioma. Todavía estoy en eso. Sí, estás en eso. Sí, por supuesto. Es muy complejo el chino. Sí. Yo he escuchado que es de muchos años de estudio y de práctica. Sí. El resto, pues es una cotidianidad, ¿no? Pero como todo, también el idioma debería serlo. Quizá empleo menos tiempo en el idioma que en el resto de prácticas. Por eso quizá me cuesta más, ¿no? Pero sí, el idioma es quizá la primera barrera en la que te puedes encontrar si vas allá, ¿no? Porque allí no se habla otro idioma que no sea el chino. Claro. ¿Cómo es la vida del día a día de un maestro taoísta que vive entre esas montañas? Pues dependiendo del contexto, como decía antes, dentro del taoísmo existen varias vertientes y algunas son más, ¿cómo decirlo?, más prácticas o son las que heredan un poquito más la herencia chamánica, digamos, de las prácticas de artes esotéricas. Y otra vertiente, por ejemplo, es la monástica, la que están en los templos y hacen las actividades regulares de los templos, de los monasterios, ¿no? Entonces hay como diferentes. Muy bien. Depende si estás dedicado más a la sociedad o más a la reclusión. Depende si estás dedicado más a la enseñanza o al ermitaño que tiene su práctica individual aislado completamente de la sociedad. Entonces hay varias maneras, digamos, de transitar este camino del taoísmo, pero a nivel genérico, pues podría generalizarlo como eso, como una práctica de vida que va más acorde a los ritmos naturales de la naturaleza, ¿no? De los ciclos del día. Sí. O de las estaciones o de los años, ¿no? Es como que fluyen con la naturaleza misma. Con el mundo natural, exacto. De hecho, es una de las grandes frases o conceptos que tenemos en el taoísmo, ¿no? El taoísmo es la adaptación al ritmo natural o seguir el flujo de la naturaleza. Adaptarse a los ritmos y ciclos que el universo y la naturaleza nos impone al ser parte de ella, ¿no? Para mí es como la interpretación que le doy es como ir no en contra de la corriente, como se nos enseña aquí, ¿no? Que terminamos por eso más cansados y más agotados que nunca, sino fluir con el ritmo de la vida. Exacto. Exacto. Ahora entraremos en ese concepto porque hablaremos también de hábitos para la mente y el espíritu. Pero quiero cerrar este bloque de la parte más de salud física corporal. Según la medicina tradicional china y bueno, tus conocimientos también de todos estos años, ¿qué es para ti o qué dice esta filosofía de cuál es el órgano de nuestro cuerpo que más impacto tiene por el estrés o el ritmo acelerado que tenemos? Seguramente los riñones. Los riñones son los que se ven más afectados por el ritmo de vida que llevamos en Occidente, por el estrés sobre todo. El desgaste principal suele ser de riñones, que son el motor del organismo en realidad. Los riñones son los que de alguna manera
mantienen en actividad el resto de los órganos. Son el aporte de calor necesario del cuerpo para mantener sus actividades regulares, y son los que contienen lo que llamamos en el taoísmo, en la medicina china, nuestra energía más esencial, nuestra base energética. El yin, que llamamos. El yin. ¿Y eso cómo lo vemos reflejado? O sea, si una persona tiene afectados los riñones, ¿cuál es la sintomatología típica que tiene esta persona? El envejecimiento prematuro. O sea, cuidar a los riñones es, de alguna manera, desacelerar el ritmo de envejecimiento celular del cuerpo. ¿Cómo empezamos a cuidar? ¿Con la alimentación, claramente? Con la alimentación, por supuesto, con los hábitos y con la desaceleración del ritmo de vida y de la mente, ¿no? El estrés al final es lo que nos acaba matando más rápidamente. Entonces, exponernos menos a situaciones de estrés, alimentarnos bien, controlar bien la termorregulación, la exposición a diferentes agentes patógenos externos, como puede ser la climatología, y mantener hábitos saludables, pues como decíamos, tanto en reposo, sobre todo, en movimiento, en ejercicio, en alimentación y en respiración. Y eso inevitablemente acaba afectando a nuestra mente. Entonces, aunque no queramos de alguna manera centrarnos mucho en la actividad mental o no sepamos cómo gestionarla, los propios hábitos que cuiden la manera en que nos nutrimos, nos ejercitamos y descansamos acaban afectando positivamente al estado emocional, al estado de nuestra psique. Hace un momento hablabas que la alimentación también debería ser en función a las estaciones del año, ¿no? Y alguna vez hemos hablado ya en el podcast de cómo, esto precisamente que es una de las bases también de la medicina tradicional china, ¿no? Seguir los ritmos de las estaciones del año. Bueno, hoy en día aquí parece que no tenemos estaciones del año y es complicado. Que como algunas estrategias claves que podemos empezar a incluir para elegir mejor los alimentos en función de las condiciones. Tú estabas en calorcito, ahora en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y vienes aquí a Andorra y hace mucho más frío y tal, ¿no? ¿Cómo cambias tú tu alimentación en función del clima, por ejemplo? De entrada, comer alimentos de temporada. Muy bien. Eso es ya la primera que empezar a clave. todos. Exacto. El hecho de comer ultra congelados o comer alimentos de otros lugares, comer local y de temporada es lo que energéticamente se adapta mejor a nuestro organismo, ¿no? Los alimentos que se cultivan, que crecen naturalmente en la temporada que estamos viviendo nos nutren mucho más que los que se han almacenado en refrigeradores y demás, ¿no? O los que vienen, ¿no? A lo mejor de ambientes más tropicales a un sitio que no tiene ese contexto tropical, ¿no? Local y temporal, ¿no? Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de comer alimentos lo más sanos posibles, en el sentido de, por ejemplo, las verduras, tratar de escoger alimentos ecológicos, alimentos que tengan menos agroquímicos en su cultivo, ¿no? Alimentos que tengan una biodisponibilidad mayor. Muy bien. O sea, que tengan la capacidad de nutrirnos con mayor calidad, ¿no? Y eso depende mucho de cómo se han cultivado, ¿no? Bueno, y eso es un reto también buscarlo hoy en día. Hoy en día yo creo que es accesible. Sí. El reto puede ser quizás a veces más económico, porque al haber poco suele ser un poquito más caro que la verdura que encontramos generalmente en los supermercados. Uh-huh. Pero si, como decíamos antes, si nos tomamos la alimentación como medicina, la inversión vale la pena. Muy bien. Vale la pena porque es de comer una comida que no aporta realmente nutritivamente mucho, simplemente sacia el hambre, pero no aporta ningún nutriente o muy poco o mucho menos de lo que podría, a comer una alimentación que realmente nos esté nutriendo. Interesante. Pues aquí vamos a hablar de diferentes hábitos que podemos incluir en nuestra vida y formas de pensar también, una que tenga que ver con nuestro cuerpo y otra también con nuestra mente y nuestras emociones, que creo que son como dos pilares, pues eso, ¿no? Fundamentales también. Uh-huh. Que nos enseña el Tao. Y me gustaría que
nos comentes, partamos por el principio del ejercicio, ¿no? Parece ser que en Occidente, ¿no? Como que cumplir años es casi una demostración de cansancio, de desgaste, de que terminamos siempre con poca energía, ¿no? Es como si la vida se nos estuviera apagando. Pero al otro lado del mundo, de donde te has formado, por ejemplo, en China, Wudang específicamente, y ahora nos contarás más, vemos en vídeos, y quiero que nuestro editor nos ponga ahora mismo imágenes de eso, hay personas de 80, 90 años que practican tai chi, qigong, que hablaremos también de eso, y que con tanta flexibilidad que parecen personas que tuvieran 20, 30 años. Parece ser que en la filosofía Tao el tema de flexibilidad es súper importante, ¿no? O sea, ¿puede ser que la flexibilidad sea un sinónimo de longevidad? Flexibilidad física y mental. Física y mental. Ambas. Pero sí, empezando por lo físico, porque, como decíamos, el físico es el contenedor de nuestro ser. Entonces, dentro de la visión estructural de la práctica, dentro de las artes internas del taoísmo, la base fisiológica es nuestro cuerpo, nuestro físico. Entonces, para desarrollar el potencial que tenemos, tanto a nivel de vitalidad o funcionamiento energético de nuestro organismo, como a nivel de psique, de mentalidad y todo su potencial, tenemos que empezar por la base, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo representa muchas veces todos los tipos de bloqueos que acarreamos, todos los tipos de cargas que arrastramos durante nuestra vida por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la primera parte siempre, o más importante y vital, es empezar a soltar el cuerpo. Empezar a liberarlo de todas esas cargas, desbloquearlo. Y el estiramiento o la flexibilidad es precisamente esa prueba o esa puesta a punto de cómo podemos ir liberando todas esas tensiones acumuladas, todas esas sobrecargas, para que el cuerpo empiece simplemente a actuar de forma más natural. Y luego, a partir de ahí, podemos trabajar a nivel energético para acceder después a nivel psíquico, ¿no? Interesante. Y entonces esta flexibilidad, ¿cómo se empieza a trabajar? O sea, yo me imagino como hacer los estiramientos típicos en gimnasia, ¿sabes? ¿No? Que estiro las piernas, estiro los brazos. O sea, ¿hablamos de ese tipo de flexibilidad? Sí. Cualquier rutina de estiramientos que me empiece a soltar, pues primero los tejidos más blandos, como pueda ser la musculatura, y después para ir poco a poco liberando las articulaciones y al final pues conseguir estirar incluso los tendones, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, esto se asemeja también un poco al yoga, ¿no? El yoga tiene esa función de generar esa flexibilidad. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre esta práctica, por ejemplo, que en Occidente parece que ya está más internalizada, ¿no? Cuando decimos yoga parece que todos lo entendemos. Pero claro, tú, por ejemplo, eres un practicante del tai chi y el qigong. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre esos mundos, a diferencia de, por ejemplo, el yoga? Pues yo considero que son actividades primas hermanas, digamos. Quizá la diferencia principal pueda ser que el yoga se realiza mayoritariamente en el piso, en el suelo, sentados, ¿no? O estirados. Hay alguna posición de pie, pero hay mucho trabajo en el mat. Sí. Uh-huh. El qigong, que sería la actividad más similar al yoga dentro de estas artes del taoísmo, tiene más, yo diría que tiene más movimiento, más rango de movimiento. Hay trabajos sentados, hay trabajos de pie estáticos, hay trabajos de pie en movimiento, hay trabajos en desplazamiento. Tiene un rango de posibilidades un poquito más amplio. Uh-huh. Pero comparten seguramente pues ese trabajo de estiramiento, de desbloqueo, de concentración, de relajación, de gestión de la respiración. Por eso en ese sentido son como actividades muy similares. O sea, y aquí introduciste una palabra que quería preguntarte precisamente dentro de este apartado, y es el tema de la respiración. O sea, el movimiento siempre tiene que ir acompañado de la respiración. ¿Cuán importante es en esta filosofía respirar bien? Pues como decíamos antes, dentro de esa base estructural de trabajo con nuestro cuerpo, decíamos que al principio lo importante era esa parte física
donde el estiramiento es clave, también el fortalecimiento y el movimiento, ¿no? Ampliar el rango de movimiento que tiene el cuerpo humano, ¿no? Movimiento consciente. La siguiente fase seguramente sería la intervención o la práctica del trabajo de lo que llamamos el chi en nuestro cuerpo, o la energía o nuestra vitalidad. Y para ello es fundamental el control y la gestión de la respiración. Okay. Ser conscientes de cómo respiramos y empezar a modular la práctica de la respiración acorde a la actividad que hacemos durante las sesiones en este caso de Qigong o Tai Chi o lo que sea, pero luego para alcanzar al final una posibilidad de cambiar un patrón respiratorio y que se acomode a nuestra vida rutinaria. No es solo durante la práctica donde es importante gestionar la respiración, sino en nuestra vida cotidiana, en el resto de nuestro día a día, ya como que reeducamos la respiración para que sea más benéfica y mantener esa vitalidad durante el resto de nuestra actividad, no solo durante la sesión que uno hace durante estas prácticas, ¿no? Y una cosa aquí que quiero como mencionar, porque a veces si hablamos de respiración, decimos pues todo el mundo sabe respirar. ¿Quién no sabe respirar? Todos sabemos respirar. Pero ¿todos respiramos de manera correcta? Es la gran pregunta. Exacto. No estoy tan seguro de que sepamos respirar todos. Sí que es verdad que es un acto natural y precisamente por eso lo ignoramos o lo ninguneamos, ¿no? Lo minimizamos, sí. Uh-huh. Porque es algo que ocurre, lo queramos o no, ¿no? Pero sí que es verdad que la calidad de la respiración es muy mejorable, porque hay muchas maneras de gestionar la respiración y hay muchas maneras de gestionar una respiración que sea mucho más nutritiva, que realmente revitalice mucho más el cuerpo y que nos cambie tanto el modo de funcionar de nuestro organismo como la manera de sentir, pensar, reaccionar, la manera de sentirse a nivel psíquico, emocional también. Quédate hasta más adelante porque nos va a enseñar aquí Zi Xiao un ejercicio de respiración consciente que yo creo que tú nos has dicho que nos vas a poner a punto, ¿no? O sea, nos va a ayudar a entrar en el equilibrio que necesitamos. Esa es la idea. Así que no te pierdas lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Cuánto realmente una persona puede cambiar cuando cambia su forma o es más consciente en su forma de respirar? O sea, ¿qué has visto tú en el día a día, en tu práctica, en tus alumnos, de la transformación que sucede cuando te vuelves consciente en la forma en la que respiras? Primeramente, la desaceleración del ritmo de vida, ¿no? O sea, uno cuando empieza a gestionar mejor su respiración, como que empieza a establecer una normalidad dentro del estado calmado, ¿no? Incluso en situaciones de estrés o de exceso de estímulos, ¿no? El controlar la respiración me puede servir mucho para regular cualquier tipo de alteración producida por agentes externos, ¿no? o contextos. Entonces, esa es un primer gran descubrimiento de la gestión de la respiración, de cómo puedo lidiar con ciertas situaciones de estrés emocional de una manera más calmada, más reposada y más distante, quizás sin implicarse tanto o reaccionar tan impulsivamente. Claro. Luego después viene ya el sentido de bienestar, ¿no? O sea, uno siente realmente que le invade una sensación de bienestar a muchos niveles cuando empieza a emplear una respiración adecuada. El bienestar general, ya no solo ante, pues como decía, ante reacciones que pueda tener debido a estímulos externos, sino en mi día a día, ¿no? En cómo me siento, cómo ejecuto las tareas diarias y cómo pienso o de alguna manera trato de racionalizar, pues el tipo de vida que llevo o las condiciones que más me benefician o que más me entorpecen. Uh-huh. Es otro tiempo, como decía al principio, es como que empiezas a valorar en general todas tus condiciones vitales con otro ritmo. Sí, es verdad que podemos comprar años de vida cuando mejoramos nuestra respiración. Sin duda, sin duda. Uh-huh. Bueno, ya tengo ganas de hacer este ejercicio. Y es una buena expresión esa que acabas de utilizar para entenderlo de alguna manera como importancia vital, ¿no? Totalmente.
Y para mí yo creo que es uno de los descubrimientos en mi propio proceso de desarrollo personal que me ha ayudado a volver a volver a la calma de una forma casi inmediata. Cuando te haces consciente de la forma. O sea, yo he vivido durante mucho tiempo en apnea casi, ¿sabes? O sea, conteniendo mucho mi respiración porque estaba tan en la mente. Soy una persona como que muchas cosas en la cabeza. Y claro, es un momento que siento que había una desconexión con mi cuerpo, ¿no? Y sentía como el cuerpo entumecido, pero antes no me daba cuenta de esto. Hasta que, pues eso, ¿no? En las conversaciones que suceden en el podcast y hablando con muchos expertos acerca del poder de la respiración, ya simplemente el hecho de empezar a ser consciente de cómo respiraba me ha ayudado a aprender a cómo respirar mejor. Y creo que ese ha sido para mí uno de los cambios más brutales que he tenido en mi propio proceso. Sí, efectivamente es un cambio para todo. Como decíamos antes, no es solo en este contexto de las prácticas de las que estamos hablando, de este contexto de la filosofía taoísta o las prácticas del autocultivo o cultivo interno que llamamos, no es solo importante el saber gestionar la respiración para que sea más eficiente todos esos ejercicios, sino, como bien dices, en tu día a día, tu vitalidad, tu bienestar, tu sensación de saber gestionar el resto de actividades diarias cambia mucho cuando uno es consciente de cómo respira. Así mismo. Hablábamos también un poco de la flexibilidad y ahora quiero hablar del movimiento porque, bueno, si hacemos una comparativa en Occidente, ¿no? Como que está muy de moda los ejercicios de alto impacto, ¿no? Que vamos a correr, que vamos a entrenar, que vamos a boxear, ¿no? Y que parece ser como que muy similar a la forma en la que pensamos y vivimos, ¿no? De impacto, de golpe, de fuerza, ¿no? De aceleración. O sea, vamos al gimnasio a seguir acelerando el cuerpo cuando vivimos en una aceleración constante. Y me llama mucho la atención cuando revisaba la filosofía del Tao, es que ustedes priorizan, ¿no? El movimiento más suave y más consciente. ¿Por qué? Porque, como decías, el tipo de ejercicio que se propone mucho en Occidente es demandante, es exigente, es competitivo, es de alguna manera llevar al límite las capacidades del cuerpo, ¿no? La visión quizá en todas estas artes es distinta, es hacer un trabajo o un desarrollo progresivo, amable, y que de alguna manera uno busque una naturalidad en la ejecución de todas estas prácticas, ¿no? Que se adapte mucho a las capacidades que cada uno trae y cómo poco a poco se van naturalizando las maneras en que uno puede ir gestionando los beneficios que me aporta cada una de estas prácticas. Y en cuanto al movimiento, pues precisamente, sobre todo, viéndonos sometidos en esta sociedad occidental donde los ritmos están absolutamente acelerados, el mundo competitivo, la lucha continua de este mundo social nos exige estar en tensiones, nos exige estar en alerta continuamente. La visión precisamente opuesta de todas estas artes es el tomarnos incluso el movimiento con más calma, con más detención y con más conciencia a nivel de cómo nos movemos a través del espacio y cómo conseguimos ejecutar el movimiento de la forma más armónica y fluida posible, ¿no? O sea, de la manera que pueda beneficiar más al bienestar del cuerpo. No tanto para desarrollar un potencial físico que tiene que ver muchas veces con la potencia muscular, en el caso del deporte, en la mayoría de visiones occidentales, donde generalmente el objetivo está más en el exterior, en conseguir logros. Exacto, o externos. El bajar de peso, o el ponerme más fuerte, ¿no? O sea, como que ese es el objetivo. Son objetivos de imagen generalmente. Sí. Y en el Tao. Y la visión de estas artes, precisamente, el objetivo está dentro. La búsqueda está dentro de uno mismo, ¿no? De cómo puedo ir mejorando diferentes aspectos que me hagan sentirme realmente mejor. Y a la larga se van a ver igualmente reflejados en nuestro cuerpo, porque nuestra vitalidad al final también proyecta una imagen. Esa imagen de bienestar que si regulo los hábitos de mi vida,
van a tener también una imagen de salud y bienestar y belleza al final, ¿no? Claro que sí. ¿Y esto cómo lo podemos llevar en el día a día? O sea, ¿qué primeros movimientos podemos empezar a hacer en nuestro día a día para empezar a conectar con ese movimiento más consciente? Pues como decía antes, lo esencial, como rutinas diarias que se pueden implementar en cualquier momento, porque todo el mundo tiene 10 minutitos al día, es precisamente ejercicios, por ejemplo, de estiramiento, de desbloqueo articular y de respiración. Muy bien. Ya solo con esa práctica... Y ya estás haciendo esa práctica. Sí, ya cambia mucho y ya empiezas a realmente conectar con tu cuerpo, con tu organismo, con tu ser y con sus capacidades y sus limitaciones. Fantástico. Luego a partir de ahí se pueden desarrollar muchas otras herramientas que tenemos precisamente pues, en el Qigong, en el Tai Chi y demás, ¿no? Claro, ya que las personas que quieran seguir profundizando en esto, o sea, de verdad, busquen donde vivan, ¿no? Escuelas de Tai Chi, Qigong, porque creo que, bueno, y además esto que cada vez está más extendido, creo que la gente lo necesita más y lo busca más. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que cada vez es más necesario, ¿verdad? precisamente en contraposición a este ritmo de vida que llevamos cada vez más acelerado y cada vez más estresante, ¿no? Estresante. Entonces sí, en realidad yo invito mucho a la gente a que simplemente se acerque a probar o que haga una primera prueba o que simplemente lo experimente para ver qué es y ver cómo su cuerpo y su mente reaccionan ante una práctica de este tipo, ¿no? A ver, vamos a la práctica de esto que hemos dicho que es la garantía de una longevidad cuando lo sabemos aplicar bien y lo incluimos en nuestro día a día. ¿Cómo respiramos mejor? Pues de entrada es tomar conciencia de que la respiración que empleamos generalmente en nuestra vida cotidiana está muy influenciada por el ritmo de vida que llevamos. Y aunque podamos ser más tranquilos o menos de personalidad, el ritmo de vida nos impone una aceleración. El estar viviendo en sociedad sin duda alguna nos expone a una cantidad de sobreestímulos que nos hace vivir aceleradamente y por lo tanto también respirar aceleradamente, sin darnos cuenta o sin ser del todo conscientes. Entonces, el tipo de respiración que acabamos gestionando en nuestro día a día es una respiración muy torácica, intercostal. Okay. Utilizamos una respiración muy elevada a nivel anatómico del cuerpo, ¿no? De hecho, la comparativa fácil que uno puede reconocer para asociar la respiración a diferentes estados emocionales es, por ejemplo, si hemos padecido o conocemos de cerca estados de nerviosismo o de ansiedad, ¿no? Donde vemos que la respiración se nos va incluso a nivel clavicular. Asciende mucho más la respiración y se va a una zona anatómica muy alta. Solo arriba, ¿no? Pues lo mismo pasa con esa capacidad de gestión de la respiración en diferentes niveles de calma, ¿no? De relajación. Cuanto más calmados, más podemos hundir o bajar la respiración. Y es que hay varias zonas de nuestro cuerpo que se implican a la hora de ejecutar la respiración. La que usamos comúnmente, erróneamente, es la pectoral, la torácica, la intercostal. Pero realmente tenemos el diafragma, que es esta membrana que tenemos debajo de los pulmones y que separa de alguna manera los pulmones y el corazón del resto de los órganos principales, que podemos trabajarla o podemos hacerla partícipe para una respiración mucho más nutritiva. La implicación del diafragma o del uso del diafragma en la participación de la respiración nos puede permitir primero que entre mucho más aire en los pulmones, porque al revés de lo que anatómicamente tenemos mal entendido, que es que si hincho más el pecho respiro más cantidad, todo lo contrario. Al revés. Estás respirando menos. Estás respirando menos de lo que el pulmón puede llegar a llenarse. Si yo mantengo un pecho relajado, de hecho, ligeramente hundido, e implico más el diafragma, el descenso del diafragma, el pulmón se hincha mucho más porque el pulmón se hincha hacia abajo, no en expansión. Se hincha de manera descendiente. Le cabe mucho más aire al pulmón si implico el diafragma, si hago descender el diafragma y por lo tanto puedo recoger mucha más energía del aire, mucho más chi del aire, si hago una respiración abdominal, ¿no?
no solo la cantidad de aire que recojo en cada inhalación, sino además el beneficio propio del empleo de la respiración abdominal, ¿no? La respiración abdominal, al implicar la fluctuación del diafragma, ejerce una presión también en esos otros órganos de la barriga, digamos, o los que están condensados en esta parte más inferior. Y esa presión hace que la propia sangre, al retornar al corazón, la sangre que envían los órganos de vuelta al corazón, la sangre de retorno, se impulse por el mismo masajeo que les hace el diafragma a los órganos. Por lo tanto, el corazón también va más descansado, porque tiene menos trabajo para bombear y recoger. Y aparte del trabajo lo está haciendo el propio bombeo que hace el diafragma con el resto de órganos. Recojo más aire, el corazón va más descansado, el cuerpo entra en otro estado de más calma, de relajación, de calma y de proceso natural, porque en realidad la respiración abdominal no es algo que tengamos que crear en nuestro cuerpo, es algo que tenemos que recuperar. Nosotros venimos al mundo con esa respiración y el gran ejemplo son los bebés, ¿no? Los niños. Si tú ves a un bebé o a un niño respirar, verás que su barriga se hincha y se deshincha mucho más que la de un adulto, porque mantiene naturalmente esa respiración diafragmática. Venimos al mundo con ella. A medida que crecemos, que nos exponemos a este mundo de sobreestímulos, vamos acortando esa capacidad del diafragma por ese estrés en el que nos acomodamos en la vida occidental acelerada y empezamos a tirar mucho más de los músculos intercostales y de esa respiración torácica. Vale. Pero si mantuviéramos esa naturalidad, esa frescura, esa despreocupación de los niños, podríamos recuperar naturalmente esa respiración abdominal. Entonces, al principio, como adultos, lo que tenemos que hacer es como volver a entrenar a nuestro cuerpo para que reconozca de nuevo la respiración abdominal y se acostumbre y se acomode a ella, ¿no? Tú ya respiras, o sea, de esa manera. Es convertirlo como un hábito, exacto. Sí. O sea, volver a recuperarla hasta el punto de que tu normalidad vuelva a ser la respiración abdominal, ¿no? Incluso saberla mantener en situaciones de estrés o de sobreestímulo. Así es. Bueno, ¿algún ejercicio en particular para empezar a conectar con eso? Bien, un ejercicio muy, muy práctico y fácil para empezar a reconocer ambas partes anatómicas implicadas es simplemente colocar una palma en el pecho y otra en el abdomen. Vale, perfecto. Entonces, un primer ejercicio muy simple, muy fácil, es tratar de implicar voluntariamente la participación de ambas, tanto para la inhalación como para la exhalación. La idea es, nos mantenemos relajados en una postura erguida, espalda recta, hombros relajados, el cuello relajado, estirado, el mentón ligeramente hundido, el pecho ligeramente hundido. Como decía, una palma en el pecho, otra en el abdomen. Mantenemos la boca cerrada, vamos a tratar de respirar exclusivamente por la nariz. Si nos cuesta mucho, podemos expirar, exhalar por la boca también, pero la inhalación por lo menos que sea exclusivamente por la nariz. Y lo que vamos a hacer es, manteniendo la punta de la lengua en el paladar, justo por detrás de los dientes delanteros, iniciaremos una inhalación expandiendo voluntariamente el pecho y acto seguido expandiendo voluntariamente el abdomen, como hinchando. Y en la exhalación hacemos lo opuesto, deshinchamos primero el abdomen y después deshinchamos el pecho. Una misma inhalación, hincho pecho, hincho abdomen. Y en la misma exhalación, deshincho abdomen, deshincho pecho. Y ahí voy reconociendo cómo puedo hacer partícipes estas dos áreas. A medida que reconozco cómo las dos áreas participan, puedo ir centrándome más en la área inferior. Esa área inferior le voy a ir dedicando en cada respiración un poquito más de tiempo y menos a la área pectoral, torácica.
Los segundos que sea que tarde para inhalar, voy a dedicarle mayor parte al abdominal y menor a la torácica. Y a medida que voy realizando eso, trato de sentir cómo la respiración o el acto de hinchado de los pulmones se siente más de manera descendiente, como que llevo el hinchado hacia abajo. Una respiración sutil, poquita cantidad de aire de manera larga y continua, sin forzar, muy suave. Y ya si consigo implicar el tórax lo menos posible, el pecho, ya puedo bajar la segunda palma al abdomen y concentrarme en solo cómo se expande y se retrae el área abdominal, como si concentrara toda la respiración en ese bombeo que ejercito desde la parte abdominal bien baja. Respiración suave, sutil, larga y continua. Bien, solo con este ejercicio ya podemos empezar a modificar un poco nuestro estado mental, nuestra sensación de, como decía antes, de desaceleración. Entro en un estado de reposo y de calma más favorablemente. Y a partir de ahí puedo ir intentando, sin forzar, alargando esos tiempos de respiración. Como decía antes, poquita cantidad de aire de manera larga. Sin prisa, ni tanto para inhalar ni para exhalar. Entra el aire muy lentamente y sale el aire muy lentamente. Tomando conciencia de la respiración como un acto nutritivo también, como nos vamos nutriendo en cada inhalación, administrando nueva energía en nuestro cuerpo. Y como en cada exhalación nos vamos deshaciendo de esa parte más residual. Un buen síntoma que obtendremos si estamos ejecutando esta respiración correctamente es una diferente sensación en la salivación que vamos generando. Si nos concentramos bien en ejecutar esta respiración, notaremos que la saliva empieza a generarse de forma distinta. Y eso es un buen síntoma. Significa que estamos llevando ese control de la respiración con el diafragma y estamos generando ese calor en esa zona inferior abdominal. ¿Qué te parece? Yo ya terminaba el episodio, ¿eh? Me encantó. Era que como
si mi mente hubiera hecho un cortocircuito de la mente pensante y era en ese estado donde sientes todo, escuchas todo, hasta el más mínimo ruido, ¿no? Como una atención plena, más o menos. Esa es la idea, que en la respiración, por lo menos en la respiración consciente, podemos ser capaces de dirigir toda nuestra atención al propio acto de la respiración, ¿no? Entonces, para empezar, la mente deja de distraerse con múltiples Mucho pensamientos ruido. para enfocarse exclusivamente en cómo respira y cómo siente el cuerpo la gestión de la respiración y qué sensaciones le produce. Y eso de salivar, es que cuando lo dijiste yo de verdad como que lo sentí, digo, es que es esto, ¿no? Es maravilloso, me encantó. Y siento también como una sensación de que estás entrenando otro músculo, ¿no? Como cuando empiezas a escribir, si eres diestra, empiezas a escribir con la izquierda y es como... O sea, tienes que enfocarte más en la acción, pero bueno, esto luego es una práctica, ¿no? Es práctica, exacto. Es acostumbrarse. Al principio sí cuesta como reconocer esa implicación del diafragma, Eso. pero a medida que lo vamos trabajando, como todo, es la práctica lo que lleva a naturalizarlo. Maravilloso, maravilloso. Qué buen ejercicio. Solo con este tipo de respiración, solo con ser un poco más conscientes del uso de la respiración abdominal, podemos gestionar nuestra vida de otra manera. Sí, interesante. Porque sí. si antes de tomar alguna decisión importante o de responder o de reaccionar a diferentes situaciones a las que nos vemos envueltos, si dedicáramos un tiempo a conectar con la respiración, nuestra respuesta seguramente cambiaría bastante. Sería menos impulsiva, sería más pausada y más natural, acorde al objetivo que tenemos para desenvolvernos en esa situación, ¿no? Sí, porque constantemente tomamos decisiones desde la emoción, desde el estrés, o sea, desde un estado de desequilibrio. Muy realmente. reactivo, Muy exacto. reactivo. Sí. Me encantó. Ahora sí creo que es el momento ideal como para introducir este concepto que había escuchado y que me gustaría que nos expliques, el Wu Wei. Wu Wei como el concepto de no forzar la vida. Exacto. ¿No? ¿Qué significa realmente este concepto? Como una traducción que podemos hacer y aplicar ahora mismo. El Wu Wei es uno de los conceptos más importantes que tienen relación con esa visión de seguir el camino del Tao, el camino natural y la virtud, que es la disposición de nuestras acciones para seguir ese camino natural, ¿no? El Wu Wei hace referencia a ese estado natural de no forzar las situaciones. La acción desintencionada. La acción sin motivación dirigida por nuestros deseos o por el reino ilusorio de los sentidos. Es un poco el tomar las decisiones sin un objetivo de influir o de modificar el curso natural de los acontecimientos. Fluir sin influir, de alguna manera. Que no quiere decir no tener objetivos o no orientar nuestra vida en una dirección, sino tratar de tomar las decisiones que conducen el camino de nuestra vida sin objetivos guiados por el ego o el apego, sino por hallar una solución natural a esa situación que estemos viviendo o que tengamos que de alguna manera gestionar, de alguna manera, sin tratar de llevar la parte emocional, la parte del deseo, en cuanto a la decisión o la acción a realizar, ¿no? Desde esta filosofía, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, una situación cotidiana de la vida? Si en el trabajo tengo un problema en la que mi jefe me exige cosas, ¿no? O estoy en esa demanda constante de productividad, ¿cómo yo incluiría el Wu Wei en una situación en particular de estrés? O sea, cuando tengo una responsabilidad, ¿no? Es parte de esta práctica interna en realidad, porque es parte de escuchar realmente lo que tu mente y tu cuerpo es capaz de gestionar sin forzar. Entonces, aunque nosotros nos impongamos muchas veces, ya sea por estrés laboral o por imposiciones de otro tipo, en el que tengamos que acoplarnos a una demanda social o laboral, muchas veces tenemos que saber hallar ese equilibrio en el cuánto puedo dar sin desgastarme.
o hasta dónde puedo llegar sin que sea ya no natural para mi organismo o para mi mente, ¿no? Mi mejor predisposición, pero sabiendo mis límites y sabiendo hasta dónde puedo llegar sin que me perjudique. Intentar que esas decisiones, aunque sean respuestas a demandas de alguien ajeno, en este caso superior jerárquicamente, saber que nosotros también tenemos una capacidad para gestionar ciertas actividades o ciertas demandas para nuestra mente y nuestro cuerpo y nunca llevarlas más allá, nunca forzar las situaciones, aunque lo requiera un agente externo, ¿no? Es encontrar la solución natural, y la solución natural nunca es forzarnos a nosotros mismos a hacer algo que cumpla los deseos, ya sean propios o ajenos. Yo lo veo como interesante entender este concepto porque sí, cuando nos suceden como estos retos en donde pues la demanda no solamente es propia sino externa, en nuestra conducta diaria es como que echamos más leña al fuego, ¿no? Cuánto más puedo hablar mal del jefe porque me está tratando así, cuánto más, ¿no? Me voy a quejar de esta misma circunstancia porque me está pasando esto, ¿no? Y es como echar leña al fuego. Es seguir realmente en ese bucle, claro. Y seguir ese bucle. Sí. Entonces, desde la filosofía Tao, el Huawei sería como no necesitas echarle más leña al fuego. No necesitas adaptarte a una situación que no es natural en ti. No necesitas marcarte unos objetivos que están influenciados por un deseo de cambiar las cosas. O cambiarlas por lo menos desde una motivación no natural, sino impuesta. Y a veces nos la imponemos nosotros, a veces nos la impone otra persona, pero es una imposición que obedece a unos deseos que no surgen de una naturalidad, que no surgen de un desarrollo armónico, digamos, ¿no? Entonces es conocer bien esos límites, conocerse y saber no reaccionar con esos impulsos o ese deseo o ese ego que me haga hacer ciertas acciones o tomar ciertas decisiones sí o sí. Exacto. Para cumplir ciertos objetivos. El objetivo debería ser una consecuencia natural del camino que voy llevando acorde a esa manera armónica de vivir que he escogido, sea cual sea la vertiente, ya sea en el mundo laboral, ya sea en el mundo de tus actividades particulares, ya sea en el mundo social con el resto de personas con las que interactúas, o ya sea en el mundo familiar. Lo es mismo. Como entender bien tu rango de acción, ¿no? Porque a veces nos aferramos a cosas que no podemos controlar. A veces queremos, exacto. A veces queremos cambiar a otros o a diferentes situaciones por el deseo nuestro de que sean distintas. De por qué tengo ese mismo jefe y me quejo del jefe, pero no pongo acción a aquello que sí puedo controlar, o que al menos está dentro de mi rango de acción y de movimiento, ¿no? Es como un poco cambiar ese foco, ¿no? A lo que tú, en tus circunstancias, tienes esa posibilidad de hacer, de accionar, y qué cosas no. Sí, no es no luchar contra cosas que están fuera de nuestras posibilidades, de alguna manera. No desgastarnos en ese sentido. ¿Y cómo encuentro el equilibrio entre una ambición, ¿no? Que queremos ambicionar? Quiero que, pues eso, ¿no? Mi trabajo de frutos, quiero que el podcast crezca más, ¿no? Esa ambición quizás natural, y el hecho de encontrar ese equilibrio y no sé, que no caiga como el hecho de soy una dejada, ¿no? No me interesan ni los objetivos ni nada, ¿no? O sea, cómo me muevo en esa dinámica de ambicionar, pero sentirme bien con lo que ya tengo. Es que precisamente el hecho de no marcarse objetivos concretos no es una dejadez. Quizás al revés, quizás es de alguna manera dedicar más tiempo a sentir cuál es el camino que quieres llevar en los que esos objetivos se van a ir dando, porque funcionas más armónicamente o en consonancia con tu verdadera naturaleza interna, con lo que realmente te sientas a gusto y quieres proponer en tu vida de desarrollo, ya sea a nivel laboral o ya sea a nivel de, como decía antes, de ocio o de relaciones, ¿no? Si escuchas un poquito más o estás más atento a qué es lo que realmente
fluye con tu ser o entras más fácilmente en armonía, las cosas se van acomodando al final. Y eso no quiere decir que no tengas un objetivo a largo plazo a nivel de camino o de estructura de desarrollo, pero no hace falta marcarse como esos objetivos en los cuales me quedo anclado persiguiendo exclusivamente ese objetivo, ¿no? Porque a más persigo algo, más se aleja en realidad. Cuando dejo de perseguirlo y naturalizo la vía en la que voy gestionando el camino para llegar a ese punto, más fácilmente despejo el camino y llego a ese objetivo de la manera más natural, armónica y fluida posible. ¿Cómo lo haces tú? Porque yo sé que tú tienes también, ¿no? Vivimos en esta 3D, le digo yo, que tienes cosas, tienes trabajo, tú también te mueves, das cursos, viajas, estás constantemente en este modelo también de movimiento constante y de acción y muchas veces, pues, ¿no? Ciertas demandas tuyas o externas. ¿Cómo guías tú tus decisiones o en base a qué principios te guías tú para tomar las mejores decisiones? Trato de valorar o de evaluar muy bien lo que me aporta cada una de las demandas que tengo en mi cotidianidad, ¿no? O en la exigencia de las situaciones en las que me tengo que desarrollar, pues con todos los contextos en los que me muevo, ¿no? Trato de buscar ese equilibrio en el que vea que lo que hago es nutritivo tanto para mí como para el resto y que de alguna manera la exigencia no me suponga un desgaste mayor a lo que me nutre, ¿no? Buscar ese equilibrio entre qué tanto me aporta, qué tanto me desgasta, ¿no? Y valorar muy bien, aunque el deseo, el objetivo sea uno, si me está produciendo cierto desgaste, entonces debo de dejar de priorizar ese deseo o objetivo, ¿no? O sea, como que tu valor primordial es la vitalidad o la energía con la que tú haces las cosas, exacto, ¿no? Si te mantiene activo, vital, con energía, propósito, llámalo como quieras. Con naturalidad y armonía, si lo hago desde una sensación de expansión, ¿no? Como, sí. Sí, de estar haciendo de alguna manera algo que tiene sentido y que me aporta un bien, tanto a mí como a los demás. Si contiene esa prioridad, entonces naturalmente sigo ese camino. Muy bien. Si empiezo a ver que me desgasta más o me exige más de lo que yo pueda aportar, entonces pues naturalmente se debe ir apartando de mi camino, ¿no? Hasta que priorice, o sea, al final es priorizar el camino y despejar lo máximo posible pues todos esos impedimentos o esas dificultades que nos vamos encontrando, ¿no? Sí. Y redirigir nuestro camino con las diferentes decisiones y acciones que tomamos en nuestra vida diaria de la manera que nos sintamos más cómodos, más en armonía y más en consonancia con nuestro verdadero ser. Todos los días escucho siempre a alguna persona que comenta, es que no sé cuál es mi camino. Y cuando no sabes cuál es el camino, ¿qué camino eliges? Buena pregunta. Y es muy interesante y realmente es muy importante esa valoración porque es cierto que muchas veces es difícil encontrar el camino personal, pero en la vida cotidiana que llevamos no tiene que haber, lo mismo que decíamos del deseo, ¿no? Un objetivo concreto. El camino muchas veces que buscamos es porque nos marcamos un sentido de la vida definido y con una imagen o un patrón concreto al cual yo me deba acoplar para sentirme mejor. Y la visión no es esa, la visión no está allá, la visión está aquí. Es cómo yo gestiono mi vida para que naturalmente se dé ese camino. Lo que hablamos de estas prácticas, al final todas estas herramientas y estas prácticas lo que nos ayudan es a sentirnos mejor a nosotros mismos, a sentir lo que de verdad necesitamos, a sentir lo que de verdad nos agrada, nos hace bien y nos aporta o nos nutre. Si conectamos realmente con esa capacidad que tenemos nosotros como seres vivos de encontrar la manera natural de sentirme en bienestar, en armonía, el camino se va dando, va surgiendo solo. Se va desarrollando por vías que igual ni siquiera tenías contempladas. Entonces no está el objetivo en encontrar
ese cuál debe propósito, ser mi ¿no? camino, Sí. sino en encontrarme a mí mismo para crear ese camino de la manera más armónica posible. Y luego ya se verá a dónde te lleva. Porque al final quizá hay muchas posibilidades que en el día a día uno no contempla por estar apegado a un patrón, a una estructura de la cual no sabe salir. Pero no sabe salir porque está encerrado en ese bucle. Y está peleando constantemente Y con esa está realidad. en lucha, está en batalla, lucha, exacto. ¿sí? Si rompe ese patrón, volviendo a sí mismo, volviendo a escucharse, volviendo a cuidarse, volviendo a valorar ciertos aspectos importantes de su vida, de repente puede llegar a tomar decisiones que impliquen hasta, pues quizá dejar tu trabajo o quizá hasta moverte del lugar donde te sientes cómodo viviendo. Es un poco romper esa burbuja en la que cada uno nos encerramos para encontrar realmente cuáles son las decisiones o los hábitos que realmente más bienestar me pueden aportar, ¿no? Empezando de a poquito hasta que llegue, pues eso, hasta modificar el camino que yo creía que tenía marcado con mi vida, ¿no? Y ahí, pues, múltiples posibilidades pueden pasar. Pero hay que empezar desde la raíz, desde nosotros mismos. El camino se irá dando, lo tienes que construir. ¿Y estas prácticas que tú enseñas te ayudan a encontrar ese camino luego? Te ayudan a conectar contigo mismo. Y cada uno se va reencontrando. Sí. Y ahí van creando su camino. Y se modifica, por supuesto. Todos acaban de una manera mayor o menor modificando su camino o adaptándola a sus necesidades realmente más vitales a nivel de la propia naturaleza interna. ¿Algún caso que te haya emocionado de tantos alumnos que has tenido hasta el momento en cuanto a transformación personal y que hayas, bueno, para ti haya sido como impresionante? Casos particulares, pues ahora mismo no te sabría decir, pero sí puedo valorar que realmente la gente con la que pues llevo trabajando más años o que lleva más años en este camino y que le haya podido yo hacer algún tipo de seguimiento o acompañamiento, sí veo que quizás su actitud frente a la vida ha cambiado enormemente, tanto en su bienestar como en la manera en la que siente, vive y gestiona pues sus actividades y sus relaciones y sus decisiones, ¿no? Quizá las más llamativas suelen ser los cambios en la salud. Son las que suelen ser más evidentes a veces, ¿no? Claro. Problemas de salud que se acaban resolviendo o indicios de posibles enfermedades que se acaban estabilizando. Mejoras en ese sentido, ¿no? En una regeneración del organismo. Esas son quizá las que puntualmente las que más marcan, ¿no? Claro. No, y las que más se ven quizás a corto, mediano plazo. Las que se ven más a corto plazo, sí. Las otras, pues es más una actitud de vida, ¿no? La que ves que se va modificando. Sí. Otra expresión, otra manera de comunicarse, de sentir y de ser. ¿Tú crees que el no reaccionar frente a las cosas que te pasan es una forma de poder también? No reaccionar desde el impulso, como decía, no reaccionar desde el deseo, desde el ego, ¿no? Desde el apego a algo que quieres conseguir con esa reacción, ¿no? Sino reaccionar de manera natural, de la manera más armónica y natural, acorde a la situación o a la interacción, ¿no? que estés viviendo con esa situación. No forzar. No forzar. Bueno, seguramente muchas personas que nos están escuchando, estoy segura que alguien está pensando, yo quiero tener esa calma. Yo quiero tener esa calma en mi día a día, esa forma como de estar en tu centro. ¿La calma se entrena? Requiere de una práctica, por supuesto. Precisamente por eso, porque estamos sometidos a unos ritmos de vida que son hiperestimulantes. Entonces es difícil adaptarse a los ritmos de vida que nos impone hoy la sociedad. Tenemos que practicar ese receso, esa vuelta a un estado de calma que me haga enfrentarme a todas estas situaciones de hiperestímulo social y tecnológico sobre todo, desde otro punto, ¿no? Desde otra perspectiva o desde otro estado.
priorizar mi calma frente a la demanda del tiempo en el que vivimos, ¿no? Pero sí hay que entrenarlo, hay que practicarlo. Bueno, las emociones también son una de las, yo creo que nuestros temas pendientes, ¿no? Que constantemente, aunque nos analicemos, siempre salen luego a flor de piel, ¿no? Y luego ocurren estas dos tendencias, o no queremos sentir, ¿no? Miedo, rabia, rencor, porque pues obviamente nos desequilibra, pero también al anular eso se queda condensado en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que desde la filosofía del Tao, ¿cómo se gestionan, por ejemplo, emociones difíciles como la rabia, el rencor? Efectivamente, no es una cuestión de ningunearlas o apartarlas o dejarlas encajonadas en algún sitio hasta que acaben por explotar o por salir en contextos no adecuados, sino saber gestionarlas. O sea, nosotros tenemos esa capacidad mental, emocional, de reaccionar frente a diferentes situaciones, y esas respuestas vienen gestionadas también por nuestro organismo. Aunque no lo parezca, hay un vínculo directo entre las diferentes emociones y el estado energético de nuestros órganos. De hecho, cada uno de nuestros órganos gestiona una reacción emocional u otra. La idea es encontrar ese equilibrio, encontrar esa manera saludable de gestionar la emoción. Muchas veces las emociones que más imperan en nuestra vida están definiendo nuestro estado energético del organismo. ¿Qué órganos tenemos más desequilibrados o más dañados y qué órganos menos son los que hacen manifestar las emociones generales que imperan en nuestra vida, ¿no? Bueno, cuáles surgen más a flote, ¿no? Eso. Bueno, en otro episodio hablamos justo de medicina tradicional china con este médico Dr. Liu, que bueno, igual nos dio una cátedra, ¿no? De todas estas emociones y con qué órganos están vinculados. Así que si quieren profundizar en eso también les invito a ver ese episodio. Pero tú hablabas acerca de los riñones anteriormente, ¿no? Sí. Y los riñones, ¿con qué emociones frecuentemente están asociadas? Con la inseguridad, con los miedos, con esa indecisión o esos miedos a muchos niveles, porque muchas veces asociamos el miedo con el pánico. Pero el miedo se manifiesta en muchos niveles, en niveles más sutiles también, de inseguridad, de indecisión, de no tener claro si hacer esto o hacer eso otro. En realidad no deja de ser un miedo, aunque no lo queramos aceptar como miedo. Sí, es en eso. realidad, pues todo eso parte de esa fortaleza de los riñones que gestiona la fuerza de voluntad para tomar decisiones. Los riñones son los que se ven más afectados por esa emoción y viceversa. La afección de unos riñones no nutridos eficientemente o no cuidados harán que aflore mucho más esa emoción en nuestra vida. Esa tendencia de emociones, claro, de miedo. Y no es casualidad, porque realmente yo creo que esta emoción del miedo y la indecisión hoy en día está muy presente. Está muy presente. Pero precisamente porque el estrés se come a los riñones, los desgasta. Por lo tanto, esa emoción surge más a flote, está más inestable. Genial. Entonces, a mí me gustaría entender cómo ahora todas las disciplinas que nos comparte la filosofía del Tao pueden responder a diferentes demandas que tenemos en la vida. Por ejemplo, si quiero, pues eso, aprender a respirar mejor, ¿cuál de las disciplinas me ayudaría más a ello? Pues de todas esas herramientas que trabajamos en lo que llamamos las artes internas del taoísmo, quizá las más comunes o las que más se han extendido en la población son, pues, para ese trabajo corporal, de esa base de cuidar nuestro cuerpo, de tomar esa conciencia corporal de nuestro equilibrio, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, del control del movimiento, de encontrar un movimiento armónico, una estructura corporal adecuada y una armonía en la manera en la que ejecuto mis tareas diarias en cuanto a movimiento espacial. El Tai Chi seguramente sería como la herramienta más idónea para ello, ¿no?
donde tomamos conciencia milimétrica de cómo me voy moviendo a través del espacio, ¿no? Con ese control, esa suavidad y esa armonía. Me ayuda a estar muy presente en cómo utilizo mi cuerpo para estar y para moverme, ¿no? En cuanto a gestión de la respiración más adecuada y de la manera en que me nutro a través de la respiración y cómo cuido mi organismo para alcanzar esa mayor vitalidad y bienestar, el Qigong sería seguramente la actividad más idónea para ello, ¿no? Me ayuda a conectar más en cómo me siento a nivel de bienestar físico y cómo el cuidado de mi cuerpo a través de esos ejercicios y de la gestión de la respiración me produce un bienestar genérico que irradia al resto de mi organismo y acaba afectando también a mi psique, a mi mente, ¿no? Y para la cuestión quizá más propia de ese bienestar psíquico, la meditación. La meditación es quizá la herramienta más poderosa para encontrar esa calma, encontrar esa paz interior y encontrar los métodos, como decíamos antes, más naturales o adecuados a mis objetivos de vida en cuanto a mi ser, a mis prioridades, a mis necesidades, como decía antes, a mi verdadera naturaleza interna, ¿no? Fantástico. Yo te comentaba fuera de cámaras que la mayoría de nuestro público es femenino, casi un 80% son mujeres. Y me gustaría como que nos puedas dejar como un mensaje, ¿no? Para aquellas mujeres que durante muchos años han estado en el ritmo acelerado de la vida, en el hacer, ¿no? Y que en esta etapa justo empiezan como a integrar todos estos aprendizajes que compartimos en el podcast y como que están empezando a darse cuenta de esa realidad, esa nueva realidad que quieren empezar a vivir. ¿Cuál de todas estas enseñanzas crees que es el primer pasito que tienen que empezar a dar? Porque aquí hay un cambio radical de vida, pero ¿por dónde empiezan? Primero por empezar a apreciar su potencial, el potencial de la energía femenina, el potencial que es enorme y que realmente pasa por diferentes procesos en las diferentes etapas que se valoran desde la perspectiva del taoísmo, ¿no? La mujer tiene diferentes ciclos durante la vida que en el taoísmo se contempla como ciclos de 7 años, ¿no? Entonces, depende del ciclo por el que esté pasando, está más predispuesta a desarrollar unas capacidades u otras, ¿no? Quizá la etapa donde ese planteamiento que dices de volver o de tratar de encontrar un sentido en la vida pasa más en lo que llamamos el séptimo ciclo. El séptimo ciclo de 7 años, que es el momento de cambio de la premenopausia a la menopausia. Es donde la mujer encuentra más esa posibilidad de cambio real. Ese momento en el taoísmo se considera como la segunda primavera, que se llama. Es un renacimiento para la mujer, porque de alguna manera todo ese desgaste que ha llevado durante todos esos años y que se refleja mucho en las menstruaciones, que son muy claro, significantes a la hora de evaluar el proceso energético en el que está cada uno, qué tanto, la cantidad y el dolor de la menstruación dice mucho de la exigencia o la saturación que está llevando el organismo, ¿no? Una mujer que sufre, por ejemplo, perdona que te corte, esos ciclos más duros, difíciles, ¿no? De la regla, que ya sabe que le va a venir y es como, oh, por Dios, ¿no? Va a venir y voy a estar indispuesta totalmente. Sí. Significa que es una mujer que vive con muchísima exigencia hacia sí misma. Mucho desgaste y hay desequilibrio importante entre los órganos principales que manifiestan luego esa menstruación irregular, digamos, porque la menstruación no debería ser ni tan abundante ni tan dolorosa como lo es por desgracia, con normalidad en este mundo actual, ¿no? Sí. Hemos normalizado algo que no debería ser así, ¿no? De hecho, las prácticas internas
inducen mucho un equilibrio y ajuste orgánico que hace que poco a poco la menstruación en las mujeres cada vez sea más liviana, mucho más leve, hasta el punto incluso de lograr hacerla desaparecer. Increíble. Y eso no significa que deje de estar vinculada con los ciclos lunares, lo sigue estando, pero no pierde tanta energía, no pierde tanto yin, esa energía de esencia de la que hablábamos antes. De vida, la ¿no? mujer la pierde con la menstruación. Entonces, cuando ocurre naturalmente por el ciclo de ese séptimo ciclo, cuando entra ya en la menopausia, entra en esa nueva época de florecimiento, esa segunda primavera, donde de repente todo un desgaste energético que llevaba por ciclos naturales durante esa vida ya no está. Entonces puede redirigir todo ese potencial energético a hacer ese trabajo interno y desarrollarse mucho más y encontrar de nuevo todo ese potencial que tiene a nivel energético y a nivel psíquico, ¿no? Wow, o sea, es como una nueva oportunidad, no es de extrañar, por eso que en China, y lo hablábamos en otros episodios también, que parecen ser que las personas o las mujeres, ¿no?, que pasan cierta edad, son las mujeres sabias de la comunidad. Sí, sí, ¿no? sí. En el taoísmo siempre se ha considerado la mujer como de esa dualidad entre hombre y mujer, como la más apta para las capacidades psíquicas y espirituales dentro de la comunidad del taoísmo, ¿no? Wow. Muchos de los grandes textos del taoísmo han sido escritos por mujeres. Escritos por mujeres porque han tenido las mujeres siempre la capacidad de recibir de alguna manera esa sabiduría o esas enseñanzas y plasmarlas o transmitirlas, ¿no? Entonces siempre se ha considerado a la mujer dentro del taoísmo como la más hábil para recibir esas enseñanzas, dirigirlas, transmitirlas y para sentir. O sea, las capacidades que tiene la mujer en cuanto a organismo frente al hombre son mucho mayores a nivel de percepción y gestión de la energía. La mujer, precisamente por esos ciclos lunares, pasa por transformaciones energéticas mucho más frecuentemente que el hombre. Por lo tanto, está mucho más sensibilizada a los cambios energéticos que hay en su organismo. El hombre funciona más con el sol, entonces funciona más a patrones diarios, ¿no?, de actividad. Pero la mujer tiene transformaciones fisiológicas mucho más importantes o variadas que el hombre. Por lo tanto, tiene de por sí una sensibilidad mucho mayor, una percepción mucho mayor y un entendimiento mucho mayor al del hombre en cuanto a energía transformadora, que al final somos eso, somos seres energéticos. Entonces sí se tiene a la mujer como con un potencial por encima del hombre y con capacidades mucho más elevadas, digamos. ¿Y cómo lo hacemos eso como nuestro poder? Porque parece que nos hemos desapropiado, ¿no? Pues de eso esto. es lo que decía, en etapa de vida, digamos que se marca, por ejemplo, esa segunda primavera como un punto importante en el que la mujer debe recuperar toda esa capacidad que ha entregado, porque la mujer es mucho más dar, ¿no? más de dar, de nutrir a los demás, y que cuando llega en esa época, de repente todo ese potencial lo puede redirigir a empezar a nutrirse de nuevo, porque no tiene tampoco ese factor de pérdida energética que tiene en las menstruaciones. Entonces su capacidad de evolución energética y de bienestar a partir de la época de esta segunda primavera sí. es muchísimo mayor. ¿Y cómo lo empezamos a nutrir? Con todo lo que hemos hablado, respiración, ejercicio, movimiento. Exacto. Muy bien. Hábitos, prácticas y hábitos. Hábitos conscientes y prácticas efectivas a nivel de regulación energética. Interesante. Y bueno, no quiero dejar atrás a mi 20% tampoco, que yo sé que también nos escuchan en el podcast. ¿Qué consejo le darías para a los hombres de esta comunidad para volver a mantener el equilibrio energético en sus vidas? La tarea del hombre principalmente es la de buscar ese lado yin, esa feminidad dentro suyo y sacarla más a flote. El hombre vive demasiado expuesto a una necesidad de competir y de dar más que nadie y de alguna manera sobreexigirse a nivel de supervivencia dentro de la sociedad, ¿no?
está demasiado en ese formato yang de exceso, ¿no? El hombre tiene que aprender a relajarse, tiene que aprender a escucharse, tiene que aprender. La mujer ya lo tiene innato, el hombre tiene que aprenderlo, porque está mucho más desconectado de eso. Tiene que buscar ese lado interno, ese lado yin, y tratar de familiarizarse con él y de hacer las paces con él, porque eso no lo debilita, al revés, lo fortalece. Hay una sensación de que en el hombre actual de hoy en día todas estas prácticas internas que no son tan demandantes a nivel físico, a nivel de potencial de esa actividad externa, no son para él. Parece que todas estas artes no están tan destinadas hacia el hombre, y al revés. El hombre necesita muchísimo conectar con esa parte interna, con esa parte sensitiva, porque equilibra mucho más sus energías, ¿no? Necesita potenciar mucho más su lado yin. O sea, y por eso estas prácticas también son beneficiosas para él. Porque yo creo que los hombres piensan, ¿no?, que mientras tenga vitalidad y energía voy a hacer todo lo que tenga que ver con fuerza, ¿no? Porque tengo esa vitalidad. Pero ya llega un año, una edad en la que me duelen las articulaciones y tal, y ahora sí me meto al tai chi. Sí, al final ¿Sí? Es cierto que el hombre llega a esa conclusión de que puede practicar estas artes ya casi por imposibilidad, porque no puede con las exigentes, ¿no? Sí. Pero no se da cuenta de que le vendría muy bien. De hecho, cuando accede el hombre en edad avanzada a estas artes, ha descuidado tanto la armonía de su cuerpo, la suavidad, la flexibilidad, la soltura, que accede ya con muchas limitaciones, con muchos bloqueos, con mucho estancamiento, mucho más que la mujer. Más que la mujer. Porque se ha saturado demasiado a nivel físico por dar más de lo que realmente podía. Exigir, ¿no?, demasiado a su cuerpo, claro. Sí, sobrecargarlo al final, sobrecargarlo demasiado y no cuidar la parte de nutrición. La mujer tiene como más sensibilidad en el aspecto nutritivo y no rompe tanto la naturalidad de nutrirse como el hombre. El hombre es mucho más brusco en eso. Y cuando se da cuenta, se encuentra con muchas más dificultades. Ya, claro. Wow, increíble, me encantó esto. Para ir cerrando ya esta entrevista, me gustaría que, nos empieces como... He aprendido muchísimas cosas aquí. Yo me quiero meter a todo, ¿no? Quiero hacer tai chi, quiero respirar, quiero alimentarme bien. Lo primero, después de terminar este podcast, ¿qué podemos empezar a aplicar? Que va a ser un cambio significativo. Implementar hábitos de cuidado. Y los hábitos de cuidado no solo tienen que ver con la imagen, porque al final, y sobre todo en las mujeres, los hábitos de cuidado parece que sean los de belleza, ¿no? Exacto, los de proyectar una imagen hacia el resto, ¿no? Sí. Y no, estoy hablando de cuidado interno, de realmente establecer ciertos hábitos en nuestra vida que me ayuden a conectar conmigo mismo, a sentirme y a tratar de moldear los diferentes actos cotidianos que hago para buscar más ese bienestar real y duradero. Y eso pasa pues por todos esos aspectos que hemos dicho antes, el reposo. ¿Cómo reposamos? La cantidad de reposo y la calidad de nuestro reposo es sumamente importante. Estamos hablando de descanso. De descanso, sueño. Sí. De cómo nuestro sueño puede ser lo más reparador posible. O sea, no irnos saturados a dormir, no irnos sobrecargados o excesivamente cansados. Y no hablo solo a nivel físico, hablo también a nivel mental, ¿no? Ahora, sobre todo desde hace unos años, estamos expuestos mucho a la tecnología, a los celulares, los móviles, donde es un estímulo informativo demasiado brusco y acelerado, ¿no? Y tenemos la tendencia, por ejemplo, de irnos a acostar casi con el móvil en la mano. ¿no? Eso ya impide el descanso. Por lo menos en las primeras horas de sueño estás todavía con esos estímulos que has recibido por la pantalla, ¿no? Deberíamos acostumbrarnos a exponernos al estímulo con menos tiempos de exposición y respetando más los tiempos de descanso, ¿no? Entonces, irnos a descansar con, por ejemplo, lo que decíamos de la alimentación, ¿no? Con la digestión ya hecha, con los problemas ya resueltos, digamos, del día, los que puedes resolver en el día a día, con no tanto estímulo visual,
acceder al descanso en una actitud mucho más calmada. Dormir adecuadamente con las condiciones más óptimas, la cantidad de horas más óptimas, y luego el descanso en el resto del día, ¿no? A veces durante el día hace falta tomarse ciertos descansos físicos y mentales, encontrar pausas en nuestra actividad diaria para descansar, y las prácticas pueden ser una buena práctica de desconexión, un buen momento para dejar de estar en una actividad externa tan estimulante como puede ser la laboral o la familiar o la de gestión de relaciones sociales, y dedicarse uno más a uno mismo, ¿no? Encontrar ese punto de conexión con uno mismo, encontrar un buen reposo, un buen descanso. Y por otra parte, ejercitar, movilizar nuestro cuerpo, nuestro vehículo, de la manera más saludable y armónica posible, de la manera más consciente en cuanto a hacer un ejercicio suave y nutritivo, de alguna manera, que no sea deporte por deporte. Que el que haga cualquier deporte, pues bien, si lo disfruta y encuentra bienestar en ello, estupendo. Pero por ejemplo, en estas artes en concreto, la búsqueda o el objetivo de esa actividad física es de nuevo la de conectarnos con nosotros mismos y redescubrirnos a nivel de cómo funcionamos energéticamente, a nivel fisiológico y a nivel psíquico, ¿no? Entonces, encontrar tiempos, que los hay durante el día, para administrar ciertas prácticas de este tipo, ya sea con estiramientos, con desbloqueos, con movimiento consciente, con gestión de la respiración, que esa la podemos hacer en cualquier momento del día, claro, incluso trabajando. Sí. En cualquier momento podemos levantarte de tu silla. Exacto. En cualquier lugar puedes dedicarle tiempo a emplear una respiración consciente. Muy bien. Nutrición, la respiración y la alimentación, ¿no? Llevar una alimentación mucho más consciente, empezar a regular qué es lo que comes, de qué calidad es lo que comes, cuánto comes, en qué horarios comes. Identificar incluso qué cosas te sientan bien y qué no. Eso también es alimentación consciente. Y esa parte te la da mucho la práctica. La práctica interna te despierta de nuevo la comunicación que hay entre tu cuerpo y tu mente. Porque muchas veces, lo que mencionabas ahora, ¿no? Nos sienta mal la comida, pero lo ignoramos. Y lo ignoramos. Sí. Y normalizamos un pinchazo, un dolor, sí, un exceso de calor. Normalizamos ciertas comunicaciones que nos da nuestro cuerpo, o señales que nos está advirtiendo de que algo no hemos hecho bien. Entonces, la sensibilidad que despierta la práctica interna nos sirve también mucho para ver cómo procesamos la gestión de la alimentación, ¿no? Cómo nos sienta la comida, qué alimentos nos convienen más según nuestra tipología y cuáles menos, ¿no? Cuáles me nutren más y me dan vitalidad, o cuáles me drenan más mi energía, ¿no? Y el estado también en la que empezamos a comer importa, ¿no? Es decir, porque también hay un dicho, ¿no? Jamás puedes irte ni a dormir ni comer enfadado. Enfadado, sí, cierto, exacto. El acto de la alimentación también debe ser un acto consciente. Aunque la alimentación suele ser un momento social del día, que muchas veces pues comemos con demás gente, o en familia, por ejemplo, o comemos viendo la televisión o viendo cualquier cosa, que el acto de comer suele ser como algo sociable, que necesitas conversación a tu alrededor, ¿no? Aunque sea así, uno debe prestar atención a cómo mastica, a cómo traga, a cómo le sienta, a la cantidad de lo que está comiendo, a los sabores de lo que está comiendo. O sea, ser más consciente al acto propio de comer durante el proceso. Uh-huh. Ahí empieza el camino de hacer una buena digestión. Claro, y de recibir bien los nutrientes que te comes. Interesante. Y luego caminar después de comer. Moverse. Qué buena esa. O sea, después de caminar no puedo irme a hacer la siestita. No estancarse. ¿No? Exacto, ese es otro de los hábitos. Sí, claro, porque mucha gente termina como adormitada de la cantidad de comida y sí. Exacto, esa sensación de sueño es por exceso de comida. Claro. Que no quiere decir que la siesta no sea conveniente. Está muy bien hacer la siesta, es parte de ese reposo del que hablábamos, pero no justo después de comer. Muy bien, porque para la digestión conviene la estanca, sí. Estanca. Uh-huh. Después de comer conviene moverse un poquito, porque facilita mucho más el proceso digestivo. Fenomenal. Caminar un poco, moverse. Ya no ejercitar, simplemente moverse un poco y luego ya
hacer la siesta. Súper, súper, pues gran resumen, ¿eh? Me ha encantado. Para ti, Shizao, ¿qué es tener una vida a lo grande? Una vida a lo grande es disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Y disfrutas de la vida cuando realmente no entras en conflicto con tus actividades cotidianas, con la gente con la que te comunicas, con las labores o trabajos que desarrollas, cuando no entras en conflicto, cuando estás haciendo las cosas por placer. Aunque sea más o menos por un direccionamiento social, laboral y demás, porque muchas veces está el conflicto de estar trabajando en algo que no es tu inspiración o que no es tu motivación, pero está bien, tu motivación no tiene por qué ser laboral. La puedes encontrar en otros hábitos, en otras actividades que hagas fuera del horario laboral. Y puedes tener el trabajo como simplemente una fuente de ingresos, pero sin entrar en conflicto con ello, sin batallar por estar en un sitio en el que no quieres estar. 100%. A veces confundimos eso, ¿no? Que mi propósito, mi vocación tiene que ser el trabajo que estoy haciendo. Sí. Y tu vida es más amplia que un trabajo. Efectivamente. Disfrutar de la vida. Me encanta. Lo más importante. Muchísimas gracias de verdad por esta conversación. He aprendido un montón, he disfrutado mucho. Me llevo muchas cosas también para empezar a implementarlas desde ya. Bueno. Y te agradezco por toda la energía, tu conocimiento y todo, Shizao. Gracias por invitarme, un placer. Me he sentido muy a gusto aquí y espero que pues todas estas ideas que provienen de esta cultura tan ancestral que está al otro extremo de nuestras sociedades puedan ayudar a replantear muchos modelos de vida o hábitos cotidianos que realmente no son tan difíciles de empezar a variar, ¿no? Totalmente. ¿No? Y es apropiarse de esto y no busquemos la imposibilidad en esto, sino la oportunidad. Creo que eso es importante. Exacto. Muchísimas gracias. Para la gente que quiera saber más de ti, de tu trabajo, cuéntanos un poquito qué haces y dónde estás, dónde te pueden encontrar para la gente que quiera aprender más de estas prácticas taoístas. Me pueden encontrar en las redes. Tengo web y tengo también canales de Facebook y de Instagram. Si colocan @wudangzhixiao, muy bien. Me van a encontrar en cualquiera de las redes. Porque luego la gente pregunta siempre y decide, ¿por qué no colocan el dato? Nosotros siempre lo ponemos en la descripción de los episodios. Encontrarán tus redes sociales para que te puedan buscar también. Pues sí, en las redes me pueden encontrar y luego pues en los diferentes cursos, seminarios, talleres que voy impartiendo por diferentes partes del mundo. Muy bien. Me suelo mover mucho por España, por México, por Chile, por algún país de Europa y por China, que también llevo grupos para allá todos los años. Sí. Entonces, en alguno de estos eventos pueden encontrarme y unirse y nunca es tarde para iniciarse en estas prácticas. Es recomendable y en cualquier momento inicia un cambio. No importa tu edad, no importa la edad que tengas. Bien. Y nunca es tarde. Muchas veces la gente dice, es que ya es tarde o accedo demasiado mayor, si lo hubiera hecho antes. No importa. Cuando empieces, ya empieza un cambio en tu vida. Así es. La frase me llegó esta, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está preparado. Efectivamente. Y si llegó esto y sentiste, a lo mejor este es tu momento. No hay más. Muchísimas gracias por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Placer. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Por favor, déjalo en los comentarios. Eso nos ayuda también a seguir trayendo grandes personajes a este espacio y también crecemos con la comunidad. Me encanta leer sus testimonios y las cosas que van aprendiendo y cambiando en sus días, en sus vidas, mejor dicho. Con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muy bien.